¿Listos para la siguiente parte entonces? Ujú. Eh, bueno, después de haberles saludado, quiero decirles que es un gozo inmenso para mí el poder compartir en este momento un tema que he estado estudiando y al que le he dedicado un poquito de tiempo en los últimos días. A propósito de nuestro estudio del libro de los Salmos, he encontrado en la literatura poética de la escritura, específicamente en el Antiguo Testamento, como un elemento teológico o un elemento que alude a un aspecto del carácter de Dios que cada día me enamora más. Y es justamente esto que nosotros llamamos el temor de Jehová. Permítanme mencionarles rápidamente algunos asuntos relacionados con ese elemento. El Salmo 111:10, que es el primer texto que quiero dejar sobre la mesa, tiene algo en común con Eclesiastés 12:13 y Apocalipsis 14:6. Y quiero mencionarlos de entrada sencillamente porque me van a permitir resaltar lo que yo considero es la importancia de este elemento conocido como el temor de Jehová. Si ustedes miran los libros sapienciales o la literatura poética del Antiguo Testamento, ustedes se van a dar cuenta de que el temor de Jehová aparece por todos lados. Si ustedes abren el libro de Job, por ejemplo, que es el primer libro sapiencial, ustedes se van a dar cuenta de que allí comienza describiendo a un caballero llamado Job que vive en tierra de Uz y lo describe, lo caracteriza, dice que es justo, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así que una de las características que tiene Job es que tiene temor de Dios. Así lo van a ver en Proverbios, por ejemplo, cuando se habla de la mujer virtuosa, dice la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y ustedes van a ver entonces ese temor de Jehová por todos lados. El Salmo 111:10 introduce diciendo que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, el versículo 13, dice que el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Luego, en Apocalipsis 14, 6 y 7, ustedes van a encontrarse con la introducción al mensaje de los tres ángeles, cuando Juan dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: teme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Ustedes se van a dar cuenta entonces que en esos tres pasajes ustedes están encontrando el temor de Jehová, solo que hay una sutileza pequeña de la cual voy a hablar al final, y es la diferencia que hay entre el temor de Jehová y el temor a Jehová, o el temor a Dios, que a mí me parece más bien una resultante de lo primero, que es el temor de Jehová. Pero lo cierto es que esos tres textos mencionan esa expresión, el temor de Jehová. El Salmo 111:10 dice que es el principio de la sabiduría. Eclesiastés 12:13 dice que es el fin de todo el discurso oído. Y Apocalipsis 14, 6 y 7 dice que es la suma y la sustancia del evangelio eterno. Yo no sé si ustedes lo ven de la misma manera que yo, pero a mí me parece que es realmente muy llamativo el hecho de que en el libro de Salmos, como en Proverbios, en el capítulo 1, el temor de Jehová es presentado como el inicio o el comienzo de una vida que puede ser calificada de sabia. La palabra principio, cuando yo lo leía allí, yo pensaba que aludía a esa palabra como definiéndola como una base que sirve de norma. Pero cuando vi una traducción
ese mismo texto en el idioma inglés me llamó la atención que no habla de principle, es decir, de principio como una base que sirve de norma, sino de beginning, es decir, de inicio, de comienzo. Y eso me llamó poderosamente la atención, porque me di cuenta de que una vida sabia inicia con eso. Así que la palabra comienzo, la palabra inicio, la palabra principio como inicio allí en el texto, realmente me parece importante porque contrasta con la palabra que comienza o con la que se introduce Eclesiastés 12:13, porque es la palabra fin, dice el fin de todo el discurso. Así que podríamos decir que el temor de Jehová no solo es el principio, sino también el fin. Es algo así parecido a lo que la Escritura dice acerca de nuestro Señor Jesucristo, ¿no les parece? Donde dice que el Señor es el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Eso es realmente interesante. Así que vean ustedes que el Salmo 111:10 dice claramente que el temor de Jehová es el principio, es el fin y además de eso es la suma y la sustancia del Evangelio eterno. El Evangelio eterno, tal como se proclama por el ángel que es introducido en Apocalipsis 14, dice justamente en su primera parte, teme a Dios. Eso definitivamente apunta a una sola cosa. El temor de Jehová como una cualidad que lo distingue a él es una de esas cualidades que va a resaltar en la Biblia a lo largo de toda ella como para impresionar nuestros sentidos y despertar en nosotros curiosidad por entender un poquito más qué es y cómo opera en la vida de nosotros, porque definitivamente, aunque es un atributo de Dios, es uno de esos atributos comunicables que Dios quiere también ver reproducido en la vida de cada uno de nosotros. Entonces pasemos a la siguiente parte en la que vamos a mirar algunos textos, esta vez del libro de Proverbios, que nos van a permitir aproximarnos a una definición de lo que es el temor de Jehová. El primer versículo que quiero que desempaquemos se encuentra en Proverbios capítulo 8, el versículo 13. Proverbios capítulo 8, verso 13, dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Esa expresión, el temor de Jehová como aborrecimiento del mal, es verdaderamente significativa. Cada vez que yo pregunto en alguna iglesia donde tengo la oportunidad de participar y le pregunto a la audiencia qué es el temor de Jehová, invariablemente la gente va a responder que el temor de Jehová es reverenciar al Señor, es sentir respeto por el Señor, por quién es Él, por su grandeza y majestad. Eso está relacionado con esta definición, que es muy interesante y de la que poco se habla realmente. La naturaleza humana, después de la entrada del pecado, tristemente siente fascinación por el mal, se siente atraído, enganchado por el mal. Su naturaleza tiende hacia lo malo de forma natural. Pero cuando un ser humano regenerado, restaurado, nacido de nuevo, como dice la Escritura, deja abierta la puerta para que el Espíritu Santo haga su obra permanente en él, él comienza a experimentar eso que nosotros conocemos como aborrecimiento del mal. No importa cómo se presente, él va a sentir repulsión hacia lo malo. Y qué interesante que el Proverbios 8:13 lo defina de esa manera. Dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Y eso es un asunto que va a complementarse perfectamente con la otra definición que vamos a encontrar en la Escritura, esta vez de Proverbios capítulo 16, versículo 6, donde aparece otra definición. En esa otra definición dice que el temor de Jehová es no solamente aborrecer el mal, sino apartarse del mal. Así que son elementos que se complementan. Para apartarse del mal, yo necesito experimentar, conocer
tener en mi vida esa característica que distingue también a nuestro Dios. La otra definición, que es la que más me gusta de las tres, se encuentra en Proverbios 14:27, donde dice que el temor de Jehová es manantial de vida. Esa definición poco se conoce. De esa definición poco se habla. De hecho, en la Biblia, cuando se piensa en el temor de Jehová, pocas veces uno se imagina un manantial de agua que produce vida, que produce frutos, que de alguna manera alegra la vista y alimenta el corazón. Así que de alguna manera el temor de Jehová, si ustedes lo miran desde esa perspectiva, es un elemento que apela al ser humano, sobre todo a aquella persona que desea agradar a Dios, que al fin de cuentas es el fundamento de la ética, tal como es presentada en los libros poéticos y sapienciales. Ahora, después de haber definido el temor de Jehová, después de haber resaltado la importancia que ese elemento tiene, diciendo que es el principio, el fin, la suma y la sustancia del Evangelio eterno, hay una cosa que a mí me gustaría conversar y tiene que ver con la persona de Jesús. De hecho, un texto bíblico que me gusta usar como introductorio para este tema tiene que ver precisamente con Isaías capítulo 11, donde allí se describe al Mesías, pero de una manera tan interesante que no deja de llamar la atención. Dice el texto bíblico, Isaías capítulo 11, versículos 1 en adelante: saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago, dice el texto, retoñará de sus raíces. Y luego que dice eso dice, añade, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y termina diciendo, y le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni resolverá por lo que oigan sus oídos. Entonces, dense cuenta que cuando el profeta evangélico Isaías introduce al Mesías, dice que sobre él reposaría el espíritu de Jehová. Y cuando describe el espíritu de Jehová, lo pone en duplas. ¿Lo ven? Dice allí, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Este último, espíritu de temor de Jehová, no está de último porque sea menos importante, sino porque él es el que fundamenta o sustenta todo lo demás. Así que una cualidad o una característica que distinguiría al Mesías y su obra en favor de la humanidad en este planeta sería precisamente eso. Él experimentaría en su vida el temor de Jehová. Esa es la razón por la que él vivió como lo hizo, porque él experimentó en su vida esa característica tan especial. La pregunta más importante que debemos responder en esta oportunidad, obviamente, es cómo nosotros lo podemos obtener. Pero antes de poder hablar un poquito acerca de cómo lo podemos obtener, me gustaría que dedicáramos un poquito de tiempo a hablar acerca de esa diferencia que hay entre el temor de Jehová y el temor a Jehová. Cuando la Biblia utiliza la preposición de para hablar del temor de Jehová, es decir, lo coloca esa palabra yireat, que es la palabra hebrea que aparece allí, en una cadena constructa como denotando posesión, temor de Jehová, está aludiendo precisamente a una cualidad de Dios, a un atributo de Dios. Es de Él, pero Él quiere que nosotros lo experimentemos. Así que cuando la Biblia habla del temor de Jehová, lo está contrastando con el temor que tú y yo a menudo experimentamos. Hay un texto bíblico en Éxodo, en el capítulo 20, desde el versículo 18 en adelante, donde hay un incidente en el contexto de la proclamación de la ley en el monte Sinaí, que ilustra lo que estoy queriendo ahora enfatizar.
En el momento en que la presencia de Dios se manifiesta en el monte Sinaí y la ley es promulgada, ahí ustedes saben, truenos, relámpagos, el monte echa humo y la gente que está viendo todo esa manifestación sobrenatural de Dios se siente atemorizada. Ellos sienten terror. Entonces se acercan a Moisés y le dicen, mira Moisés, habla tú con Dios y luego nos conversas a nosotros, pero no hable Dios con nosotros porque vamos a morir. Y entonces Moisés le dice, no tengan esa clase de temor, porque para probarlos vino Dios, para que su temor esté en ustedes, para que no pequen. ¿Lo notas? Dice allí, esa clase de temor que tú experimentas, el temor tuyo, ese temor no es bueno, ese temor te aleja de Dios. Lo que Dios quiere que tú experimentes cuando veas todo eso que se produce cuando Él se manifiesta delante de ti, es que tú realmente lo reverencies, lo respetes, para que su temor, el de Él, esté en ti, para que no peques. Esa historia sencillamente revela un detalle particular y es que el temor de Jehová es el que me faculta para temer a Jehová. Prácticamente, si tú quieres temer a Dios, tú debes experimentar esa clase de temor. Fíjense ustedes que el relato allí de Éxodo 20 termina diciendo que el pueblo se mantuvo a lo lejos mientras Moisés se acercaba a la presencia donde Dios estaba. Entonces, Dios es un Dios que quiere que tú y yo lo percibamos cercano, no lejano. Es decir, no solamente quiere que lo percibamos cercano, sino que tú también te acerques a su presencia, pero hay que saber acercarse a la presencia de Dios. Entonces, en ese sentido, el temor de Jehová te faculta, te equipa para tú poder aproximarte a Él, a su presencia de una manera especial, reconociendo su grandeza y majestad, reconociendo tu pequeñez. Cuando veo a Esther teniendo ese telón, ese fondo allí, ella ambientándose en la luna y teniendo el planeta en el fondo, uno se siente realmente pequeñito y eso es lo que hace el temor de Jehová. Cuando uno contempla a Dios en toda su hermosura, inmediatamente nosotros nos miramos a nosotros mismos y nos vemos tal cual somos. Aunque a veces somos un poco arrogantes, atrevidos y orgullosos, en realidad tenemos que reconocer que somos una partícula de polvo en el vasto universo de Dios y con todo y eso el Señor nos mira con bondad y quiere agacharse para abrazarnos. Esa idea a mí me vuela la tapa de los sesos, de verdad que sí. Entonces, ¿cómo podemos nosotros experimentar el temor de Jehová? Esa es la pregunta más importante de todas. ¿Cómo puedo obtener tan precioso tesoro? Yo no he encontrado un versículo mejor para responder esa pregunta que Proverbios capítulo 2, versículos 1 al 5. Porque en ese versículo prácticamente el Señor nos coloca allí un asunto que está al alcance de toda persona en este planeta. No tiene que tener grandes sumas de dinero, no tiene que tener una educación avanzada, no tiene que tener cualidades que de repente no están al alcance de todo el mundo. Es accesible para todos. Vean ustedes que dice allí el texto bíblico, hijo mío, si recibes mis palabras y guardas mis mandamientos dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinas tu corazón a la prudencia e invocas a la inteligencia y pides que la prudencia te asista, si la buscas como si fuera plata y la examinas como a un tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Esto es genial, realmente, porque dice que para poder experimentar el temor de Jehová, para poder entenderlo e internalizarlo en tu vida, la palabra de Dios debe ser recibida, guardada, escudriñada por ti, como si tú estuvieras en un campo y estás excavando para extraer de lo profundo de la tierra sus tesoros que Él tiene escondidos.
Entonces, desde esa perspectiva, experimentar el temor de Jehová es posible si y solo si tú tomas la palabra de Dios y la haces tuya, y la escudriñas, y la memorizas, y la haces parte de tu vida, y se convierte en el fundamento de tu práctica, de tu pensamiento, y encuentras maneras prácticas de aplicarla a tu vida. Es cuando tú puedes decir, estás en el camino de tener un cada vez mayor entendimiento del temor de Jehová. En estos minuticos, entonces, lo que he pretendido hacer es invitarte para que cuando tú leas el libro de Job o el libro de los Salmos, como estamos estudiando estos 3 meses, cuando tú leas Proverbios o Eclesiastés, alguna porción poética de la Escritura, tú puedas encontrarte con esa expresión y puedas mirarla quizás de una manera un poquito más entendida, y puedas desear en tu corazón decirle al Señor: Padre, permite que yo pueda experimentar tu temor, que yo pueda tener esa característica, esa cualidad en mi vida también. Lo vas a desarrollar, como dice el texto, si recibes sus palabras, si guardas sus mandamientos dentro de tu corazón, si inclinas tu oído y estás dispuesto entonces a dejarte guiar por el Señor, tal como lo expresa en su palabra, entonces y solo entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento que conduce a la vida eterna. Así que el deseo de mi corazón en esta ocasión es que tú también puedas experimentar el temor de Jehová. Yo estoy cada día más enamorado de la Escritura, porque cuando encuentro cosas como esta, yo sencillamente digo: wow, Dios es grande, y estimula mi pensamiento al permitirme mirar cosas como las que ahora hemos compartido. Mi abrazo grande para ustedes desde acá, desde Venezuela, y de verdad muchas gracias por haberme invitado a compartir, como dije al principio, con tan selecta audiencia, un poquito de la palabra de Dios, de lo que el Señor me ha dado. ¿Es posible que puedas sentir fresquito incluso estando en la luna? Es decir, que una reflexión me pueda resultar refrescante incluso cuando estoy aquí. Pues la verdad es que sí. Muchísimas gracias, Pastor, porque la visión que hemos tenido en estos minutos de lo que supone el temor de Dios es completamente refrescante. Es maravillosa. Muchas gracias, porque hemos tenido un estudio bíblico de unos pocos minutos con un montón de ideas súper clarificadoras que yo me he guardado así a modo de esquema. Muchísimas gracias, y luego lo repasaremos también, pues para seguir aprendiendo un poco más sobre un término que ha sido muy controvertido, ¿verdad? Y porque todavía mucha gente cree aquella idea antigua de que a los dioses se les tiene miedo, a los dioses se les teme. Con lo cual es necesario que reconduzcamos, ¿no?, la expresión, el temor, y que aprendamos, claro, hay que leer la Biblia para esto, la diferencia entre temor de Jehová y temor a Jehová. Y yo me hacía un esquema particular que decía: anda, pues fíjate, según lo que nos ha contado el pastor, es verdad, el temor a Jehová proviene del desconocimiento de Jehová. Pero cuando le conoces, entonces experimentas el temor de ese Dios al que estás conociendo. ¡Qué interesante! Claro, tenían miedo porque en realidad no le conocían, tenían miedo porque habían perdido la conexión con él. ¡Qué curioso! Pues es verdad, todo empieza a encajar. Y me parece precioso, bueno, me encantan los proverbios, es uno de mis libros preferidos, pero nunca me había acercado a la cuestión del temor de Jehová desde la perspectiva de proverbios. Y resulta que aborrecer el mal, apartarse del mal y descubrir el verdadero manantial de vida es algo que me puede ocurrir a mí orgánicamente como cristiana si conozco a ese Dios al que ya no voy a temer. Cuanto más le conozca, menos miedo tendré. Cuanto más le conozca, más temor de Jehová experimentaré en mi vida. Gracias por esa idea tan refrescante. Y además por aludir a algo que últimamente está muy mal visto en esta sociedad de locos en la que vivimos: apelar a la prudencia, apelar a la inteligencia, no a la artificial, sino a la nuestra, y apelar a la sabiduría.
Muchas gracias. Me llevo muchísimas notas de este estudio, pastor, utilísimas para seguir reflexionando en esto. Muchas gracias porque eso, estoy en la luna y sin embargo ha venido un viento fresco maravilloso con todas estas. Me contenta mucho, Esther, de verdad saber eso. Ojalá que el resto de la audiencia también sienta lo mismo. Gracias por ello. Ahora, Ángel, ¿cómo comentamos también lo que nos ha contado el pastor? Bueno, si al pastor se le ha volado la tapa de los sesos, ¿verdad? Estudiando esto, hoy a mí me ¡boom! Porque has traído un resumen, un esquema, como dice Esther, donde has mostrado muy claro el temor de Dios. ¿Qué pasa? A veces nosotros llevamos la palabra directamente a pensar en miedo, como dice Esther, ¿sí? Y en la actualidad, cuando hablamos de temor de Dios o cuando alguien plantea que el temor de Dios es el inicio, el fin y la sustancia, dices, ok, perfecto, debo vivir en miedo. Automáticamente. Debo vivir entonces en miedo a Dios. Y cuando viene y interpretamos verdaderamente la palabra buscando proverbios, como hizo el pastor estudiando el Antiguo Testamento y nos muestra esta figura de, el temor de Dios no es miedo. Es una falsa concepción de Dios. Bueno, ahora, Ángel, entonces, ¿qué nos pasa, no? Porque por más que hablamos de este tema, siempre al final terminamos en el mismo punto. Algo no funciona bien en nosotros. Porque buscamos a Dios desde nuestro conocimiento. Buscamos a Dios desde nuestras predisposiciones. Buscamos a Dios desde nuestros conceptos. Y entonces nos damos cuenta, el pastor nos trae una escena donde, busca la misma palabra de Dios para la definición de la imagen de Dios, para ver el carácter de Dios a través de sus mandamientos, para ver la verdadera figura de Dios y no crearte un ídolo falso. Porque cuando ves un Dios al cual tienes que tenerle miedo, no es el Dios que nos está mostrando el pastor Farías a través de la palabra de Dios. Entonces, gracias, pastor, nuevamente, porque a mí me sirve y le sirve a la audiencia. Hoy yo vine en modo muy pro audiencia, porque dije, bueno, si viene el pastor Farías, yo me voy a poner del otro lado de la pared. Sí, y voy a estar en modo Pepito Preguntón. Sí, o sea, modo... Polibueno, sí, es correcto. Entonces, el pastor nos trae esta imagen y yo me voy a poner del lado de la audiencia, de esa audiencia que siempre asocia la palabra temor con miedo, y por eso estoy impresionado. Estoy impresionado porque puedo ver que hemos estado manejando una falsa imagen de Dios. Y además de esto, me llama mucho la atención el tema de hablar de que el temor de Dios es el principio, el fin y la sustancia, y me muestra una fe cíclica, porque parte de la decisión de inclinar el oído a Dios, parte de la decisión de buscar de Dios, parte de la decisión de iniciar esa vida en Dios, y luego ese mismo te va llevando a volver al inicio, que sigue formando más y más y más ese carácter, hasta que reflejas el carácter de Dios. O sea, la misma fe se alimenta a sí misma. Entonces, y el temor de Dios es la base fundamental. Y como lo define como apartarse del mal, aborrecer al mal, progresivamente siempre se va a retroalimentar. O sea, esta imagen del temor de Dios me la llevo y me la quedo y espero volver a escucharte, pastor, dentro de 5 años, como para reafianzar, mira, Orángel, el temor de Dios no es miedo, es la expresión real de su amor. O sea, ¿cómo amor no puede ser miedo? Evidentemente. Si hay miedo... Saben que hay una cosa que me llama la atención, y es que regularmente cuando pensamos en los atributos de Dios, el que más resalta regularmente es el amor. Ustedes se han dado cuenta, ¿no? El amor. El que la Biblia más resalta es su santidad. De hecho, ustedes van a ver a los seres celestiales en adoración diciendo santo, santo, santo. No van a decir amoroso, 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 pero esos 3 atributos, el amor y el temor, yo lo veo como una moneda de 2 caras. Y eso de alguna manera nos ayuda a lidiar con ese atributo de Dios que es su santidad. ¿Se acuerdan de ese texto de 1 de Juan 4:18? Donde dice que en el verdadero amor no hay temor. Sí, el que experimenta miedo no ha sido perfeccionado en el amor, de manera que ese texto tiene como que un matiz bien interesante cuando lo vemos a la luz de estas consideraciones que hemos tenido. Juanfran.
Pues este asunto es más serio de lo que parece. Estoy como se te fue la voz. Sí, sí. Estás emocionado, estás emocionado. Primero hay que darle, yo también me sumo a darle las gracias, Pastor, a Daniel, sobre todo también rescatando lo que dicen los que están escuchando y viéndonos. Joaquín, por ejemplo, dice: gracias, Pastor, por ayudarnos a beber del pozo de la sabiduría. Fernando dice: en el amor no hay temor, hay respeto, confianza, esperanza. Lucy dice también: el miedo no es de Dios, Dios es amor y justicia. Astrid nos manda un feliz sábado, qué alegría vernos reunidos. Bueno, para que veamos un poco de que este tema no es superficial, es decir, a todos nos mueve a posicionarnos delante de esto. Y yo me hubiera gustado aquí poder invitar al apóstol Pablo, porque en Romanos capítulo 3, que lo leemos muchas veces cuando rescatamos, ¿no? El apóstol dice: no hay ni un solo justo, ¿no? Cuando recordáis, pues no hay quien tenga entendimiento, no hay quien busque a Dios, ¿no? Está hablando un poco de la dicotomía, porque a veces entre romanos, entre los gentiles y los de la iglesia, ¿no? Y los judíos. Todos han ido por mal camino, es decir, aquí no nos salvamos nadie. Y me gusta mucho el apóstol porque estoy leyendo el capítulo 3 de Romanos, en el versículo 18, dice: una de las características de esta falta de compromiso con Dios, dice: jamás tienen presente que hay que temer a Dios. Y entonces yo me lo llevo otra vez a esto, porque muchas veces desde las iglesias dice: ves, hay que tenerle ese miedo, hay que bajar la cabeza delante de Dios, y muchas veces nos meten ese concepto y hay que empezar a parar los pies a toda esa gente. Desde la iglesia no se puede fomentar el miedo a nuestro Señor, sobre todo porque yo, rescatando esto también, escuchando al pastor, a Daniel, yo estaba recordando, me ha venido las veces que se le aparecen los ángeles a los hombres. Por ejemplo, el ángel Gabriel se le aparece a María, se le aparece a Daniel, y lo primero que dice, se le aparece a los pastores cuando va a anunciar el nacimiento o que vayan al pesebre. ¿Qué es lo primero que dicen los ángeles? No tengan miedo. No tengan miedo. Es decir, que Dios no es un Dios de miedo. O sea, que a todos esos que van por las iglesias o por los púlpitos diciendo: cuidado, porque Dios te ve, te observa y te va... que eso hay que pararle los pies y decir: ¿tú sabes de lo que estás hablando? A mí me gusta mucho cómo lo ha enfocado hoy el pastor, ¿no? Porque yo creo que esto va de tomar a Dios en serio. A tomar a Dios en serio. Y el miedo, que es una emoción básica, que todos vamos con esa chaqueta puesta por la vida, porque también a veces hay que tener miedo a determinadas situaciones, porque nos pone ese límite contra el peligro, es decir, eso, tener un poco de miedo a esta situación, mejor no vayas por aquí, porque te vas a evitar. Eso en el cielo no va a existir. Bueno, y casualmente aquí nos escriben en el chat de YouTube, Lucy Moore, ¿verdad? Y nos proyecta aquí que cuando Adán y Eva pecaron, sintieron miedo. Sí. Y entonces tú, escuchando al pastor Farías, y más o menos para darle respuesta a Lucy, ves la figura del miedo cuando está asociada al pecado, pero cuando hablamos de temor a Dios, hablamos de apartarnos del pecado. Hablamos de justamente aborrecer el mal, apartarse del mal. Entonces las dos figuras como que son... Pero entonces algo no, por eso decía que algo no funciona bien en nosotros cuando a veces no sabemos bien manejarnos en este tema. En este tema. Pero qué bueno, ¿no? Porque si quitamos el temor de Dios, aparece el terror del hombre, porque seguro que dejamos rienda suelta a nuestras pasiones y realmente a veces terminamos en rincones que realmente nos apartan, nos sacan lo peor del ser humano. Yo con esta reflexión me siento así como que Salmos lo volvió a hacer. Ahora lo repasaremos, es verdad, ahora lo repasaremos. Sí. Bueno, pues pastor, queremos agradecerte de verdad esta reflexión. Como además esto queda colgado en YouTube, vamos a poder repasar este pequeño estudio bíblico y lo vamos a poder compartir también con otras personas, porque la verdad es que es muy refrescante y nos quedamos con ese resumen. Cuando estamos con Dios, con ese Dios que es amor, experimentaremos el temor de Dios, será el conocimiento de Dios. Al apartarnos de Él, que fue lo que ocurrió a Adán y Eva, pues tendremos miedo a Él, tendremos miedo de Él, con lo cual ya sabemos cuáles son las maneras y cuáles son, ¿verdad?, pues las herramientas que tenemos para poder desarrollar ese temor de Dios, para poder conocerle mejor, para poder ir trabajando también, para dejar de tener miedo y para experimentar el verdadero
temor de Él, que al final es la reverencia, la adoración, la alabanza, y ese espíritu que efectivamente se vive en el cielo y que nosotros tendremos la oportunidad de vivir cuando Jesús vuelva a recogernos. Así que gracias por esa imagen, por esa idea preciosa que nos llevamos a modo de resumen, y se va a quedar todavía con nosotros el pastor, ¿eh? Vamos a hacer una mínima pausa porque enseguida llega nuestra escuela de Biblia y vamos a seguir disfrutando del mundo de los salmos.